Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video les voy a contar de la aventura que viví hoy en Skate Park. Es un parque de aventuras ubicado en Cap Cana, en Punta Cana. Realmente la experiencia no fue tan buena porque está lloviendo mucho. Desde que llegamos había un pronóstico de una vaguada. Entonces hubo algunas aventuras que tuvimos que posponerla para hacerlas después, empezar con otras que no queríamos empezar. Además de que se nos mojó muchas cosas, casi ni pude crearles contenido, pero de todos modos les voy a contar todo lo posible, darles los mejores consejos para que puedan aprovechar al máximo si piensan venir para acá. Skate Park es un parque natural temático en el que puedes encontrar numerosas atracciones que ponen a prueba tu nivel de aventurero y de adrenalina. Está ubicado en Punta Cana, República Dominicana, específicamente dentro del complejo de Cap Cana. La duración de este Santo Domingo es de aproximadamente 3 horas. Para comprar las entradas debes ingresar a su página web www.skatepark.com y elegir el paquete que deseas. Está la opción de comprar las entradas cuando estés allá, pero corres el riesgo de que se agoten las de ese día. En su página tienen paquetes que inician desde los $129 por persona y te incluyen el acceso a diferentes atracciones. Si eres dominicano, procura darle clic a la opción de ¿Eres dominicano? Porque ahí te aparecen precios especiales. Nosotras pagamos $50 por persona, que son aproximadamente 2.800 pesos dominicanos, por el paquete más básico que te incluye el acceso a todas las atracciones. Los demás paquetes te incluyen o acceso a un crucero, buggies o transporte desde y hacia Santo Domingo. En ninguno de los casos incluye comida, debes comprarla allá y no puedes entrar comidas ni bebidas. Cuando ingresas a Cap Cana, debes mostrar en la garita de seguridad las entradas que compraste y o indicar que vas para Skate Park. Desde la garita hasta el parque se tarda aproximadamente 25 minutos. Tienen un parqueo amplio y gratuito para los que van en vehículo privado. En esta área se hace el check-in. Nos tocó hacer una fila de aproximadamente 20 minutos porque el proceso era muy lento. Mostramos la compra de nuestros boletos, nos buscaron en el sistema, todos debimos mostrar la cédula de identificación, ellos revisaron, registraron y luego nos pusieron a firmar una hoja. Para finalizar, nos colocaron unos brazaletes de plástico y nos dijeron que ya podíamos ingresar por unos torniquetes que no pude grabar por la lluvia, pero que debes escanear tu brazalete para poder pasar. Como referencia, nosotras llegamos al parque aproximadamente a las 11:30 de la mañana. Desde que entras a la derecha, te encuentras con una tienda para comprar recuerdos o cualquier cosa que necesites. Y justo al lado hay un baño, están los vestidores y los lockers. Los vestidores son solo eso, vestidores. No tienen sanitarios, ni zafacones, ni lavamanos. Se utilizan para que te coloques los trajes de baño en caso de que no los lleves puesto. Y justo al lado están los lockers para guardar tus cosas en caso de que necesites guardar algo. No traen candado, así que te recomiendo que los traigas a tu casa o en su defecto comprarlos allá mismo por $5. Nosotras dejamos todo en los lockers porque estaba lloviendo mucho y así evitábamos que se mojaran. Luego de esto empieza la aventura. Es un parque bastante amplio, rodeado de muchos árboles y naturaleza. En la entrada nos encontramos con este mono y cerca también con esta serpiente. La recomendación que nos hicieron fue de iniciar con el zipline, pero como estaba lloviendo mucho lo tenían cerrado por seguridad, así que decidimos buscar otras atracciones. Una oportunidad de mejora del parque es que no te dan ninguna indicación de qué hacer. No te hablan de las atracciones disponibles ni te dan un mapa para saber a dónde ir. Por eso es bueno que veas este video para que tengas una orientación.
Nosotras nos guiamos por lo que ya habíamos visto en las redes sociales y empezamos a buscar esas atracciones en específico usando nuestro instinto y los letreros. La primera atracción que disfrutamos fue la de los saltos azules, esta que ven en las imágenes. Es muy bonito, aunque la lluvia no lo muestre así. Aquí tienen una especie de salto o zipline en el que te agarras de una barra de madera, te deslizas y te sueltas cuando escuches el silbato. La sensación de caída libre da un poco de nervios al principio, pero es muy emocionante. Al lado de este salto tienen una piscina con una cascada muy bonita en la que puedes pasarte el rato y tomarte fotos. Otra parte de los saltos azules es este zipline, en el que te colocan un arnés y te deslizas en la altura por aire, hasta ir bajando y llegar mojándote hasta una piscina. Este zipline no está tan alto y no da miedo porque no va tan rápido, pero también es emocionante y disfrutas de una buena vista. Al lado hay otro zipline con hamacas. Aquí no usas arnés, sino que te entregan unos palos con unas hamacas. Luego una persona se encarga de engancharte, darte unas vueltas y empujarte para que te deslices hacia el otro extremo. Luego te devuelves hacia el punto de inicio en la misma hamaca, pero esta vez te vas deslizando sobre la superficie del agua, así como lo ven en las imágenes. Al terminar con saltos azules, nos devolvimos por lo que ellos llaman la ruta cultural, un camino entre árboles donde vas encontrando letreros con informaciones sobre taínos que no estoy segura si son del todo ciertas. Allí nos encontramos con un letrero que indicaba una cueva para nadar, así que decidimos seguirlo para ver qué encontrábamos. Y efectivamente, bajamos algunas escaleras y nos encontramos con una cueva que tenía una piscina natural o un lago con el agua azul y muy fría. Es un área bastante pequeña y en el fondo hay rocas, por lo que hay que desplazarse con cuidado. Al salir de aquí, notamos que ya el zipline aéreo estaba a punto de abrir. Eran las 2 de la tarde e hicimos nuestra fila para ingresar. No pude grabar nada mientras estuvimos arriba porque por seguridad no podíamos cargar bultos o tener celulares en la mano. Además, la lluvia no nos ayudaba mucho. Les recomiendo que lleven algún bultico para engancharse el celular que sea seguro para que no se les vaya a caer haciendo el zipline y que no se les moje en caso de que llueva. Antes de subir, te colocan un arnés y te dan todas las indicaciones del lugar. Son 7 ziplines en total y el último está a una altura de 75 pies. Durante el transcurso te encuentras con senderos, puentes de madera y una pared para escalar. La vista desde cada zipline es muy bonita, así que te recomiendo que la disfrutes. A pesar de que tenía nervios para subir, al final me di cuenta que no da tanto miedo porque los ziplines no van tan rápidos y en algunos casos te dejan el arnés sujetado con algo seguro. Después de esto, lo último que hicimos fue caminar como por 20 minutos al área donde está la atracción Hoyo Azul. Para llegar ahí debes caminar por un largo sendero y cruzar a través de un puente colgante de madera que es el que ves cuando estás ingresando a Skate Park. Esta caminata es parte de la experiencia de esta atracción. Hoyo Azul es un cenote, un pozo de agua dulce y natural que se alimenta de la lluvia o de corrientes de ríos. Tiene 14 metros de profundidad. En un costado prepararon un salto para los valientes que quieran hacer caída libre. Si lo deseas, te colocan un chaleco salvavidas, pero también te puedes lanzar sin nada.
Esta agua es bien fría y te puedes quedar un rato disfrutando dentro del agua con tus acompañantes. Durante todo el recorrido por el parque, te van tomando fotos profesionales, tanto el personal como algunas cámaras que están ya instaladas y funcionan con un sensor. En tu salida puedes pasar por la tienda, verlas y pagarlas si así lo deseas para que te las envíen. Aquí te dejo los precios por grupo de personas. Estas fueron las atracciones que visitamos de Skate Park. Luego vimos que habían otras zonas, pero por tiempo no fuimos y priorizamos esas que más nos interesaban. Ninguno de los paquetes que ofrecen en Skate Park incluyen comida y tampoco te permiten llevar. De todos modos, te voy a mostrar el menú de lo que puedes encontrar allá con sus precios para que te planifiques. Nosotras no comimos nada allá porque teníamos otros planes, aunque sí terminamos súper hambrientas con toda esta aventura. Mi recomendación principal es que ingresen a su página web y a sus redes sociales, vean el mapa, vean las atracciones que tienen disponibles para que ustedes puedan elegir lo que quieren hacer y optimicen mejor su tiempo, ya que allá no van a tener un personal o un guía para orientarlos. Además, traten de no ir con lluvia, lleven su candado para el locker y vayan lo menos cargado posible para que disfruten de la experiencia. Recuerda suscribirte a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós.